La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de Software One Latam. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a la sesión digital de hoy, donde hablaremos de las tendencias de la industria para la transformación digital. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestra transferencia de conocimientos, queremos invitarlos a visitar nuestro blog de tecnología y negocios. Ustedes pueden acceder allá a consejos, recomendaciones y discusiones sobre los temas de actualidad. En el chat del grupo les estaré compartiendo este enlace. También en este blog ustedes podrán encontrar la grabación de esta sesión y todas las sesiones digitales que hemos venido realizando durante este tiempo. También quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter y como Software One Colombia en LinkedIn, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienen preguntas en este mismo chat pueden realizarlas y al final de la sesión se las transmitiremos a nuestro speaker y resolveremos todas sus inquietudes. Bueno, el día de hoy nos acompaña Juan Betancourt, quien es nuestro líder de servicios. Juan, bienvenido. Gracias, Jonathan. Muchas gracias a todos. Buenos días para todos los que están conectados y para todos los que luego van a ver este webinar offline. Y bueno, con las complejidades que estamos viviendo hoy en el mundo, pues les deseo a todos, a sus familias y a sus amigos que estén pues, muy bien de salud y que entre todos podamos superar esta intensa crisis que estamos enfrentando por estos días. Bueno, entrando un poco en materia, como es costumbre en Software One, comenzaré por resaltar uno de los valores de nuestra compañía. Para hoy he elegido el valor de la humildad, porque en estos tiempos de crisis todos hemos aprendido a valorar muchísimo espacios como el de la familia, los amigos, y bueno, hemos entendido que lo importante es estar más unidos que nunca, a pesar de estar físicamente aislados en nuestros hogares por la mayor parte del tiempo. En esta oportunidad les agradezco el tiempo. Vamos a hablar sobre las tendencias de la industria de tecnología para el año 2020. Estaremos conversando de temas sumamente interesantes. Algunos quizás ya han escuchado de ellos, algunos quizás parezcan muy de ciencia ficción, pero ya sea que estemos de acuerdo o no con las aplicaciones, pues ya de alguna forma ya hacen parte de nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Juan Felipe Betancourt. Antes de comenzar con cada una de estas tendencias, pues respetando las fuentes de la información que les voy a entregar hoy, esta charla está basada en un webinar que Gartner publicó en su sitio web el pasado 12 de diciembre del 2019. En caso que quieran verlo, pues aquí les presento el enlace donde pueden acceder al webinar directamente. Pueden tomar pues, un pantallazo o esperan que la charla ya esté publicada en nuestro sitio web para verlo nuevamente. En esta charla me centraré en cuáles son las principales tendencias para este 2020, pero si pudieran revisar las tendencias de años anteriores que han publicado otras compañías como el mismo Gartner, Forrester o IDC, verán cómo todas estas tendencias tienden a complementarse entre ellas. ¿Sí? Ahora, a medida que vayamos revisando estas 10 tendencias de Gartner, veremos cómo estas representan las tendencias fundamentales que de alguna forma no podemos ignorar, ¿cierto? Y que necesitamos todos darles una mirada general como parte de nuestro ejercicio de planeación estratégica de TI. Estas tendencias tendrán un impacto y unas implicaciones no solo durante este 2020, sino también durante al menos los próximos 5 años. Entonces, no se trata simplemente de lo que vamos a hacer este año, sino acerca de lo que vamos a agregar a nuestra planeación estratégica para los próximos años. Ahora, ¿por qué decimos que es estratégica? Entonces, primero porque pues, son tendencias con un altísimo impacto en las personas, en los procesos comerciales en los que participan estas personas, en las organizaciones de TI y pues en general en las condiciones del mercado, ¿cierto? Además tienen un impacto en muchísimas industrias, en muchas diferentes geografías, en muchos lugares, y son de alguna forma la fuente principal de las más grandes disrupciones que están pasando hoy en el mercado. Dos, pues ahora estamos viendo que estas tendencias de alguna forma están cambiando, están saliendo como de un estado
más incipiente, más emergente para tener una nueva relevancia en el mercado. Y pueden estar cambiando de alguna otra manera en el mercado, alcanzando nuevos puntos de innovación, ¿cierto? Eso es importante porque pues, nos plantea ciertos desafíos y ciertas oportunidades que quizás puedan ser muy significativas para nuestras organizaciones. Y por último, pues no podemos darnos el lujo de ignorar este tipo de tendencias porque pues cada vez están ganando más interés, más impulso en el mercado. Entonces, pues si nos quedamos por fuera, quizás nos quedemos rezagados en comparación con nuestros competidores y eso digamos que de alguna forma no podemos darnos ese lujo ni permitir que eso ocurra. Ahora, antes de entrar específicamente en las tendencias, quiero hablar un poco acerca sobre un principio de organización que vamos a utilizar para la charla, que es un concepto de Gartner, donde resulta que la inteligencia está llegando a todas partes. Tenemos hoy este nuevo mundo digital que combina el mundo real con el virtual y una especie como de malla dinámica de conexiones que representa la forma en que estas tecnologías se están manejando y están evolucionando. Y es muy importante pues, tener claro este contexto. Entonces, resulta que hay un modelo en el que debemos pensar que se conoce como espacios inteligentes centrados en las personas, que es lo que ven aquí en la mitad de la imagen. Y cuando miramos este concepto de centrado en las personas, significa que hay un impacto en las personas, ¿sí? Las personas de la organización, un impacto en los clientes, también grupos de personas que trabajan juntas dentro de la organización o con los clientes y estos grupos trabajan juntos en procesos para ganar valor. Y es aquí donde podemos pensar en temas como cómo se puede aumentar la eficiencia de estas personas, cómo se puede impulsar la transformación. Cómo se puede crear disrupción tecnológica, cómo se puede ampliar lo que estamos haciendo actualmente. Ahora, los espacios inteligentes tratan acerca de que pues, las personas viven en un mundo que es digital, que cada vez es más inteligente, por llamarlo de alguna forma, con muchos sensores por todas partes, muchos dispositivos integrados con todo lo que nos está rodeando. En espacios que tenemos en nuestro hogar, en las oficinas, en el carro. Entonces, pensar en espacios inteligentes centrados en las personas es esa base para comenzar a buscar este tipo de tecnologías de las que vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esos dispositivos, las interfaces, las experiencias que tocan a las personas estando en estos espacios? ¿Cuáles son las aplicaciones, los servicios, los ecosistemas que se encuentran detrás para entregar valor a través de esos dispositivos de borde o a las personas, pues en general en estos espacios? O cuáles son los desarrollos, las herramientas, las plataformas que son de alguna forma la base para construir las aplicaciones para entregar valor a las personas a través de estos dispositivos. Independientemente de las tendencias, tengamos siempre presente este modelo y pongamos a los usuarios, a las personas, ¿no? Siempre en el centro de nuestras estrategias de tecnología. Es muy importante. Y luego ya analizamos los espacios en los cuales pues, se están moviendo estas personas, estos usuarios. Ahora sí damos una mirada general a estas 10 tendencias estratégicas que digamos, se publicaron para 2020. Aquí tenemos 5 tendencias arriba centradas en las personas. Otras 5 tendencias que están centradas en espacios inteligentes. Entonces, voy a dar una mirada general a cada uno y luego los vemos con un poco de más profundidad. Del lado de las personas tenemos entonces la hiperautomatización, que consiste en la aplicación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el machine learning, para automatizar procesos. Está la multiexperiencia, el segundo icono de arriba, que explora cómo las personas perciben e interactúan con el mundo digital a través de diferentes dispositivos, como portátiles, carros, sensores, incluso electrodomésticos, cualquier otra cosa que haya en todo este mundo del Internet de las Cosas. Está la democratización, un tema que se viene hablando hace tiempo, que explora cómo la hiperautomatización y la multiexperiencia permiten la creación de un modelo que sea sencillo para que las personas utilicen sistemas digitales y aprovechen la automatización más allá pues, de esa experiencia normal, cotidiana que tenemos todos. Está el Humanos 2.0,
que combina las tres tendencias anteriores para lograr que las personas o los humanos sean aumentados física y cognitivamente a través del uso de tecnología. Finalmente, arriba tenemos la transparencia y la trazabilidad, que se enfoca en todos los desafíos de privacidad de información y ética digital de todas las tendencias, y cómo de alguna forma aumentar la transparencia y la trazabilidad para mejorar la confianza de las personas en la tecnología, ¿cierto? Abajo en los espacios inteligentes tenemos el empoderamiento del borde, lo que llaman Empower Edge, que consiste en cómo los espacios a nuestro alrededor están cada vez más poblados por diferentes sensores y dispositivos, lo que nos lleva pues obviamente al concepto de Internet de las Cosas, y es precisamente lo que impulsa ese concepto de espacios inteligentes, ¿cierto? Tenemos la nube distribuida, que consiste en una nueva generación de nubes, ¿sí? Una nueva generación de cloud, y es una evolución muy importante en la era de computación en la nube, donde las plataformas de aplicaciones, las herramientas, la seguridad, la administración y en general todos los servicios de nube están cambiando desde un modelo de entrega centralizado, desde una nube central, hacia un modelo en el que los servicios se entregan justo allá en el lugar en el cual se están necesitando. Tenemos también los elementos autónomos. Son una tendencia que explora cómo la inteligencia artificial y el machine learning se utilizan para mejorar los elementos físicos, para poder avanzar y manipular y en general interactuar con el entorno que nos rodea. Tenemos el blockchain práctico. Esto habla de la evolución que ha venido teniendo el blockchain, la tecnología de blockchain y las soluciones que se han implementado con blockchain para impulsar servicios, digamos, con un blockchain un poquito más limitado, pero que al final pueden ofrecer un valor significativo en términos prácticos. Y finalmente tenemos la seguridad de la inteligencia artificial, que tiene que ver con ese aseguramiento de los sistemas que están basados en algoritmos de inteligencia artificial. Sí, voy a cubrir cada una de estas tendencias, pero pues quiero que por favor piensen en que cada una de estas tendencias no está aislada, ¿sí? Sino que, como vemos, se combinan con todas las demás, lo cual es súper importante, ya que ahí es donde digamos está el valor real que estas tendencias pueden tener para nuestras organizaciones. Empezamos entonces con la hiperautomatización. Uno puede decir que de alguna forma la automatización ha existido toda la vida, ¿sí? Incluso mucho antes pues, de la era de los computadores. Se podría decir de alguna forma que pues, por ejemplo, la persona que inventó la rueda hace muchos años, pues está automatizando el movimiento de las cosas desde un punto A a un punto B, ¿cierto? Ahora, con todos los avances en informática, pues ya hemos automatizado muchas cosas a través del uso de la tecnología. Pero cuando hablamos de hiperautomatización, no de automatización, sino de hiperautomatización, estamos hablando de un cambio fundamental en lo que se está haciendo en términos de automatizar. Y aquí es algo súper clave el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Para automatizar prácticamente cualquier cosa susceptible de automatización. Y es, digamos, que el caso número uno en donde, donde vemos que la inteligencia artificial juega un papel fundamental en ese tema de automatizar procesos. Entonces, con la hiperautomatización, la inteligencia artificial es clave para impulsar una nueva capacidad, perdón, para tener una automatización más ágil, más dinámica, que son aspectos fundamentales en toda esta tendencia de hiperautomatizar. El alcance ya está cambiando de pasar un poco de la tarea al proceso y luego del proceso hacia ya una automatización ya organizacional, ¿sí? Y en vez de utilizar herramientas de manera independiente, pues ya empezamos de alguna forma a unir todas estas herramientas en una serie de integración, ¿no? Para lograr toda esta promesa de la hiperautomatización. De hecho, eso es lo que vemos acá en esta diapositiva, donde pasamos de la automatización simple hacia una hiperautomatización, ¿sí? Pasamos de la automatización de tareas y procesos individuales hacia una automatización ya de todas las operaciones del negocio. El RPA
sigue siendo una pieza crítica de la ecuación, ¿sí? Pero al final RPA se centra solo en tareas y mecanismos pues, basados en reglas, con un alcance un poco limitado y actividades muy de rutina, ¿sí? Y normalmente automatizado o automatiza actividades hechas por las personas y conectando sistemas legacy que quizás no tengan una API o algún otro mecanismo pues para ser conectados. Todo esto pues sigue siendo valioso, ya que se puede lograr una forma rápida, fácil y de bajo costo para automatizar tareas, pero sigue teniendo algunas limitaciones, ¿sí? Entonces ahora nos enfocamos cada vez más en actividades más dinámicas, de mayor alcance, de mayor duración, que realmente están en el dominio ya de los sistemas inteligentes para la gestión de procesos, donde se aborda un ciclo completo, un end-to-end de descubrir, analizar, diseñar, implementar, optimizar procesos más dinámicos que normalmente incluyen muchísimas funcionalidades o muchísimas aplicaciones juntas. Entonces, no pensemos en la hiperautomatización como esa automatización de temas aislados o independientes, como quizás está pasando hoy en muchos aspectos de nuestras empresas, sino como la combinación de varios elementos que se pueden conectar para abordar temas mucho más complejos, donde temas como la inteligencia artificial, por ejemplo, juegan un papel ahí súper fundamental. La hiperautomatización a través de las operaciones digitales, las Digital Ops, considera no solo de alguna forma los procesos específicos de las compañías, sino también un cambio para construir lo que se conoce como un gemelo digital, un digital twin de toda la compañía, de toda la organización. Un gemelo digital se da por fuera del mundo de tecnología, de hecho, para que se pueda modelar algo que sea del mundo real, ¿sí? Que sea algo tangible. Esto es, por ejemplo, si tenemos un motor de reacción de un jet, podemos estar monitoreando ese motor en tiempo real, mientras el motor funciona, desde el gemelo digital estar monitoreando en tiempo real el motor, incluso brindando retroalimentación a esos sistemas que están trabajando allá en campo en ese preciso momento, en ese preciso instante. Entonces, digamos que el gemelo digital de una organización toma todos estos procesos y los trabaja como componentes de toda la compañía y todo esto lo vincula con procesos que están en este momento en ejecución y así pues digamos que podemos hacer feedback en tiempo real, lo cual pues es un avance gigantesco en términos de automatizar el negocio. Entonces, con estos modelos de operaciones digitales, pues esto es la evolución de lo que se está haciendo hoy con temas de gestión de procesos y de automatización de procesos. Y aquí temas que se vuelven claves, como aquí temas pues muy claves como la hiperautomatización, incluso los temas de RPA con sus características propias y sus funcionalidades. Y pues por supuesto la hiperautomatización con temas mucho más complejos que se abordan con algoritmos ya de inteligencia artificial. Bueno, ahora vamos a conversar un poco de multiexperiencia. Multiexperiencia realmente se enfoca en cómo las personas interactúan y perciben las cosas en el mundo digital a través de diferentes medios, ¿sí? Se espera que para el próximo año al menos un tercio de las compañías van a tener plataformas de multiexperiencia. Esto para soportar un poco el tema de desarrollo en dispositivos móviles, desarrollo web, desarrollo de plataformas conversacionales, de realidad aumentada. Digamos que esta es una evolución importante y nos estamos moviendo más allá de los dispositivos móviles y de los sistemas web hacia un tema mucho más general que combina todas estas experiencias bajo unas plataformas de alguna forma que ya van a estar unificadas, ¿sí? En multiexperiencia hay grandes evoluciones en algunas áreas específicas y una de estas es la evolución en entornos que llamamos entornos inmersivos, ¿sí? Como lo que se muestra ahí en la imagen. Ya se ha hablado mucho de temas como realidad virtual y realidad mixta, pero en los últimos años y a la luz de estas tendencias de las que estamos hablando, se están empezando a ver movimientos muy significativos alrededor de temas como realidad aumentada y realidad virtual,
particularmente en áreas de servicios y de capacitación, por ejemplo. En términos de capacitación vemos cosas como las universidades ahora utilizando plataformas de multiexperiencia para salidas de campo virtuales, por ejemplo. Capacitaciones donde, por ejemplo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está entrenando a sus pilotos y tienen un programa y en el último año, digamos que se ha mostrado una mejora de casi el 40% en las tasas de entrenamiento de estos pilotos, ¿no? Utilizando temas como realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, áreas como la capacitación son una oportunidad gigantesca para los siguientes años. Gartner cree que alrededor del 35% de las grandes compañías con necesidades de capacitación van a utilizar plataformas de realidad virtual, realidad aumentada, de realidad mixta. Digamos, para 2023 se cree que al menos 2/3 de las organizaciones medianas grandes de servicios de campo van a utilizar alguna forma de realidad virtual o de realidad aumentada para apoyar a todo este personal que está allá en campo. Y pues esto representa un aumento significativo con respecto a lo que vemos, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Entonces, con todo esto, de alguna forma se espera que en los próximos 5 años, más o menos, se produzcan las oportunidades más o menos incrementales, ¿no? Que se van a ir dando poco a poco. Y en los próximos 10 años podemos llegar a otros temas de multiexperiencia, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, que ya se hizo un primer experimento o que ya llevan algún tiempo en temas pues muy experimentales, pero pueden estar saliendo a flote con mucho impulso en un marco pues de unos 10 años. Lo siguiente a considerar son plataformas de desarrollo de multiexperiencia. Esta es una evolución muy clave. Por allá en los 2000 todo era sistemas web. Luego de esto estuvo de moda pues el tema de móviles y está de moda el tema de móviles. Pero ahora estamos entrando un poco en todo este tema de la multiexperiencia, ¿sí? De los diferentes medios, de recibir experiencias por diferentes vías. Entonces, ahora con estas plataformas de desarrollo de multiexperiencia, pues se pueden construir aplicaciones móviles, web, pero también, y es donde está lo importante, se pueden comenzar a construir aplicaciones que incluyan componentes de conversación o componentes inmersivos de estos que estuvimos hablando pues en el slide anterior. Ahora, un poco es importante entender que no se trata de escribir o de crear una aplicación como de talla única, ¿sí? Que sirva para todo el mundo, sino que estamos hablando más de un conjunto de herramientas que tengan la capacidad de reunir todo lo que se necesita para comenzar a agregar a la ecuación temas como la voz o el lenguaje natural o toda esta parte, digamos, visual, como por ejemplo con las gafas de realidad virtual. En los próximos 10 años, como les comenté, veremos que esto va a evolucionar muchísimo para crear interfaces mucho más dinámicas, lo que nos lleva a un concepto de multiexperiencia ambiental, ¿sí? Pensemos en esto como un objetivo en los próximos años y dentro de este modelo tenemos todos los sentidos que tenemos las personas, ¿sí? Como por ejemplo el tacto, el sonido, las imágenes, el sabor, el olor, el olfato. Y muchos otros sentidos, digamos, de alguna forma extendidos o adicionales, como el tema del radar, la humedad, otras cosas que provienen más de sensores o incluso, por ejemplo, detección de emociones, por ejemplo, que es algo supremamente interesante. Pero el punto aquí al final es que en esta multiexperiencia ambiental los sistemas y las aplicaciones que se crean tienen un ancho de banda enorme, ¿sí? Que tiene diferentes formas de interactuar con el usuario y de alguna forma extraer información de todo este mundo que nos está rodeando, de todo este ambiente que nos rodea. Y es que estamos en un mundo finalmente que es multimodal, ¿sí? Tenemos muchos dispositivos diferentes, tenemos sensores, todo lo que hay alrededor ahorita con el Internet de las cosas. Y a medida que todo esto va avanzando hacia este tema de la multiexperiencia ambiental, el concepto del computador como tal deja un poco de ser lo que conocemos hoy, ¿sí? Como el laptop. Hoy en día pasa a ser esa oficina en la que estamos o la casa en donde estamos trabajando hoy o el carro o todo nuestro entorno al final se convierte en ese computador y el mundo que nos rodea se convierte en el computador y debemos pensar en cómo entregar servicios y funcionalidades a los usuarios en todos estos espacios, en todos estos diferentes elementos.
Entonces, este concepto de espacio inteligente hace referencia pues a todo, básicamente a todo el entorno pues en el que estamos viviendo hoy en día. Así entonces, pues vemos casos como el de las entregas a domicilio de alimentos, donde las organizaciones están cada vez innovando más en sus plataformas de multiexperiencia y permitiendo de alguna forma que los usuarios interactúen, ¿no? A través de diferentes medios, no solo con el proveedor de la comida, sino con todos los que intervienen en toda esta cadena del servicio, como el transportador o quizás directamente con el cocinero que me está preparando la comida. Todo esto es posible gracias precisamente a los diferentes medios que la tecnología nos está permitiendo hoy tener a disposición para estas interacciones. Y así es como logramos una multiexperiencia con cada vez mayor cantidad de funcionalidades. Con esto, aunque por ejemplo al pedir una comida a domicilio a diferentes proveedores, pues finalmente el resultado es que la comida te llega a la casa, sea donde sea que uno la pida. Pero la experiencia obtenida en todo el proceso, desde que se intenta hacer el primer contacto con el restaurante, la primera llamada, hasta que se recibe la comida en la puerta de la casa, pues puede marcar la diferencia según las experiencias que tuvieron las personas durante todo este proceso. ¿Sí? Entonces no se trata de la entrega final del producto o del servicio, sino también de toda la experiencia que estas personas tuvieron a través de todo el proceso, desde que lo iniciaron hasta que el proceso finalizó. Y lo mismo pues pasa en nuestras organizaciones. Bueno, ahora pasamos a nuestra próxima tendencia, la democratización. Si se observa la hiperautomatización que está automatizando todo lo que se pueda y que se está construyendo sobre interfaces, por ejemplo, conversacionales para lograr modelos de multiexperiencia, entonces será fácil pues que entendamos este tema de la democratización. Y es que ocurre que muchos de estos sistemas, por ejemplo, los conversacionales que estábamos ahorita mencionando, son finalmente muy sencillos en términos de entender el contexto y de ser capaces de realizar automatizaciones complejas en el backend, ¿sí? Atrás. Y ahí es donde entra en juego, por ejemplo, la hiperautomatización que hace que entra a la ecuación el tema de la inteligencia artificial y todas estas interfaces conversacionales, por ejemplo. Y todo esto se construye utilizando estos mismos conceptos. Entonces, lo que hacemos aquí es encapsular, digamos, toda esta experiencia, todas estas complejidades y poniéndola a disposición de las personas a través de una interfaz de usuario muy sencilla, muy simplificada, que agarre toda esta complejidad del backend para cambiar la forma en que las personas utilizan los sistemas, ¿sí? Bueno, al final pues no todo es color de rosa, ¿cierto? Entonces la introducción de estos modelos de democratización pues involucran un montón de tecnologías complejas en el backend que pueden generar algunos inconvenientes, como el Shadow IT, que es el que vemos acá, donde se generan temas de, por ejemplo, de inteligencia artificial por fuera de TI, lo cual genera pues al final algunos silos que hacen que mucha de esta información de esos sistemas pues fluya sin ningún tipo de gestión desde el área de TI, ¿cierto? Entonces, al final, ¿qué necesitamos para lograr esta democratización de la tecnología y lograr que todas estas complejidades sean de fácil alcance para las personas? Al final, la democratización se trata de empoderar a las personas, a los usuarios. Entonces, en el centro de todo el modelo siempre deben estar las personas, sí, siempre. Ahora, una persona puede ser del área de marketing, un vendedor, un desarrollador, un contador. Lo importante aquí es que cualquier persona tiene cierta capacitación o cierta experiencia o ciertas habilidades para ejercer su trabajo, y lo que está logrando esta democratización es entregarles a esas personas una manera de acceder a cosas como la ciencia de datos, el desarrollo ciudadano, lo que se conoce como citizen development, o incluso la hiperautomatización de procesos. Entonces, al final, se trata de utilizar herramientas para encapsular todas estas funcionalidades que son muy complejas a primera vista, pero que para las personas que las ponemos en el centro de este diagrama puedan finalmente terminar utilizando estos temas, por ejemplo, de ciencia de datos, o incluso personas que son, no sé, de otras actividades diferentes a tecnología, puedan terminar haciendo desarrollos, es decir, que terminen haciendo actividades para las cuales hoy no están capacitadas, ¿sí?
La segunda parte, digamos, que se muestra acá en el slide es que también es importante en la democratización, es esa inteligencia accesible. Y aquí, por ejemplo, vemos todos estos asistentes virtuales en la imagen. Imaginemos un asistente virtual de ventas, por ejemplo, que entrega una experiencia de consultoría y asesoría sobre productos y sobre, no sé, sobre las mejores prácticas para hacer cross-selling o para hacer upselling. O imaginemos un escenario donde un asesor de servicio al cliente, por ejemplo, imaginemos que pueda tener un auricular en un oído, donde el asistente virtual de ventas, pues, que tiene acceso a toda la información de ventas de la compañía, a todos los sistemas, y ese asesor virtual está escuchando la conversación que este asesor tiene con un cliente, y pues que ese asesor virtual le diga en tiempo real a esta persona a través del auricular, por ejemplo, cosas como cómo generar oportunidades de venta cruzada, por ejemplo. Estos son escenarios pues que eran impensables hace unos años, y pues ahora este concepto de tener un conjunto de capacidades ampliados pues realmente es súper, súper interesante. Ahora imaginemos que en el futuro tengamos todos estos asistentes virtuales mucho más sofisticados, mucho más complejos, que también tengan acceso a muchos datos de sensores y dispositivos que están en todo este mundo que nos rodea, y de repente tengamos asistentes virtuales diciéndonos cosas como, mira, no estás cortando las verduras como es para cocinar, o te aconsejo que hoy no salgas porque es muy probable que haya unas lluvias fuertes, o que unos sensores en el horno se den cuenta que algo se está cocinando muy rápido y nos avise para sacar la comida más rápido antes de que se queme. O sea, todo esto, con todo esto que estamos logrando, toda esta democratización, ponemos al alcance de las personas estas experiencias que en el backend tienen cosas muy complejas, pero que al final las ponemos a través de unas interfaces donde logramos que las personas utilicen y sea fácil para las personas alcanzar todas estas experiencias, y de eso se trata un poco la democratización. La próxima tendencia que vamos a ver es Humanos 2.0, lo que llaman Human Augmentation. Digamos que este Humanos 2.0 está buscando aumentar a las personas a través del uso de tecnología cognitiva y tecnología física, y mucho de lo que ya hemos visto pues nos lleva a este concepto, ya que dentro de poco tiempo todos estos tipos de mejoras estarán disponibles para cualquier persona, ¿sí? Así vemos pues como todas estas tendencias se combinan y se combinan de una forma pues absolutamente increíble, ¿no? Miremos ahora, por ejemplo, esto, para 2025 se cree que el 40% de las empresas pasarán del diseño para humanos a la arquitectura para humanos. Son cosas que suenan un poco a ciencia ficción, pero esto es realmente de lo que se trata esta tendencia de Humanos 2.0. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto de diseñar para los seres humanos es que vamos a estar entregando herramientas a las personas que pueden usar como apoyo para cualquier actividad que estén realizando. ¿Sí? El cambio del que estamos hablando aquí entre el diseño y la arquitectura para humanos es lo que está permitiendo cosas como lo que ven acá en la imagen, donde una persona puede tener un exoesqueleto para potenciar sus habilidades físicas, ¿sí? Para darle más poder a los brazos de una persona, por ejemplo. Entonces, eh, la pregunta acá es cómo queremos nosotros diseñar empleados y mejorar a los empleados para que realicen su trabajo, ¿sí? Muy seguramente se van a presentar temas interesantes pues, de privacidad y temas éticos y de seguridad o problemas de salud, pero al final lo que se proyecta es que al menos 30% de las organizaciones van a estar trabajando en estas estrategias, pasando de Bring Your Own Device para incluir elementos ya de Bring Your Own Enhancement, ¿sí? que es ya un concepto diferente, donde incluso si el área de tecnología no está diseñando sus empleados, los mismos empleados como con nosotros como seres humanos nos estaremos aumentando a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, aunque lo creamos o no, pues, por ejemplo, el smartphone es un dispositivo, termina siendo un dispositivo de humanos 2.0 que hoy es crítico, ¿cierto? Muchos de nosotros no nos podemos despegar del smartphone por más de una hora, ¿sí? A menos que estemos durmiendo. Entonces, así habrá muchos otros dispositivos que estaremos llevando o que quizás no los vamos a inyectar o no los vamos a ingerir o de alguna forma vamos a buscar finalmente cómo aumentarnos nosotros como personas y como seres humanos. En esa imagen vemos temas como
el aumento para mejoras para la audición, para la visión, para el olfato. Otra es el aumento de funciones biológicas a través del uso de prótesis y exoesqueletos, como vemos ahora. Otras son los implantes de pequeños dispositivos, por ejemplo, de radiofrecuencia y hasta implantes cerebrales que ya se vienen explorando y digamos todo esto hace parte de esta tendencia de humanos 2.0 y muchas de estas cosas ya se están utilizando hoy para ayudar a las personas que tienen algunas discapacidades, ¿sí? Como implantes cerebrales, por ejemplo, ayudar a pacientes con epilepsia o cosas así, o pérdida de la memoria, o prótesis para las personas que les faltan extremidades y cosas por el estilo. Entonces, en los siguientes años, cada una de estas cosas vamos a ver que se aplicará ya muy seguramente no solo para atender discapacidades, sino para de alguna forma mejorar el rendimiento de las personas en diferentes aspectos. Así entonces, pues tenemos que esta tendencia mejora las funciones cognitivas y las experiencias físicas de las personas a través de combinar múltiples tendencias, a través de diferentes mecanismos, dispositivos, tecnologías que entregan modelos de multiexperiencia, apalancados en temas como la hiperautomatización, que están basados en algoritmos de inteligencia artificial, e incluso, y ahorita lo vamos a ver más adelante, haciendo uso de algo que se llama los elementos autónomos, y de alguna forma combinando todas estas tendencias para alcanzar a construir estos modelos pues, de Human Augmentation o de humanos 2.0. Ahora pasemos a una tendencia que se llama transparencia y trazabilidad. A medida que fuimos viendo las tendencias anteriores, pues es muy probable que todos quizás se les estén encendiendo por allá las alarmas y los bombillos rojos y preguntándose, bueno, ¿qué pasa con la privacidad y cuáles son las implicaciones de todas estas tendencias y el tema ético cuando uno aplica esas tecnologías, dónde queda? Y pues esto es una preocupación totalmente válida y lidiar con la ética digital y con la privacidad digital pues se vuelve cada vez más crítico hoy. La transparencia y la trazabilidad eh, analiza, digamos, todo este tipo de cosas que se deben hacer para poder cumplir con estas promesas de ética y de privacidad en el mundo digital, ¿sí? Gartner cree que para el 2023 más del 75% de las organizaciones van a contratar o van a tener en su nómina especialistas en inteligencia artificial, en comportamiento forense, en privacidad y en confianza de los clientes para reducir un poco el riesgo de la marca y posibles problemas que se puedan presentar alrededor de la reputación de las compañías. De hecho, cuando miramos todo este gran desafío de privacidad y toda esta crisis de confianza que existe hoy en día, que toca lidiar con temas como el sesgo algorítmico, por ejemplo, o con una inteligencia artificial que pueda ser auditable, entonces pues acá la transparencia y la trazabilidad son temas a los que pues hay que darles una prioridad bastante alta en el corto plazo, ¿sí? Eh, por ejemplo, con la inteligencia artificial se deben buscar mecanismos para poder describir cómo funcionan estos modelos, qué utiliza esa inteligencia artificial y pues de alguna forma se deben identificar como todas estas cosas buenas y todas estas debilidades en los modelos y ser capaces de hacer una lista y de enumerar todos los mecanismos de capacitación que se hayan definido para estos sistemas y se deben tener mecanismos que puedan predecir el comportamiento y luego probar algunas de esas predicciones y poderlas, no sé, rastrear a través del tiempo y poder identificar si se presenta algún sesgo en los modelos o observar esos componentes también me permite contar con tener pues toda esta transparencia que es lo que se está buscando con este tema de la transparencia y la trazabilidad, ¿sí? Dentro de este tema es importante tener en cuenta el concepto de los 6 pilares de la confianza. La integridad, no sé si la información tiene un historial comprobado de sus sistemas a la mano y almacenado para donde se pueda comprobar temas como el funcionamiento de los modelos o los entrenamientos de los modelos de inteligencia artificial. La ética hace pues, que la organización tenga principios, digamos, morales sólidos sobre el uso de los datos personales de los clientes. O la apertura, los principios éticos y los compromisos de privacidad son accesibles para todos los clientes. La responsabilidad, donde me dice si existen mecanismos responsables para hacer pruebas y auditorías internas
o la competencia que trata de si la organización ha implementado procesos y pruebas sobre las implementaciones que está haciendo de las tecnologías. La consistencia, las políticas y procesos de la organización pues sí son gestionados de manera constante. No se hicieron pues una vez hace un año y ya no se volvieron a hacer. Entonces, digamos que la implementación de estos principios es importante y cada vez vemos más tecnologías que manejan más temas de privacidad casi que por defecto, casi que por diseño. Y ya incluso hay organizaciones pues construyendo hasta libros, guías y certificaciones pues para que las organizaciones certifiquen que están cumpliendo con todos estos principios de privacidad. Vamos a comenzar ahora con las tendencias que hacen parte del mundo del dominio de los espacios inteligentes y vamos a empezar por el empoderamiento del borde. Aquí tenemos que para el 2023, por ejemplo, más del 50% de los datos generados por las organizaciones se crearán y se procesarán por fuera de los centros de datos corporativos o por fuera de la nube incluso. Y esto, digamos, frente al menos del 10% que tuvimos el año pasado, entonces, del 2019, entonces lo que estamos viendo acá es una gran ventaja, una gran oportunidad para poder gestionar toda esta información en lo que conocemos como el borde, ¿no? Como estas tecnologías de borde, y utilizar centros de datos corporativos o la nube como plataformas robustas que sean capaces de centralizar toda esta información, ¿sí? Entonces ahí se abre una ventana de oportunidad muy interesante. Las tecnologías de borde están impulsando la demanda de funcionalidades como una seguridad más inteligente y más segura, un costo mucho más reducido, una mejor experiencia de usuario, dispositivos más resistentes. Digamos, todos estos componentes son de alguna forma esos incentivos comerciales de estas tecnologías, esos drivers comerciales de estas tecnologías. Ahora, para que estas tecnologías tengan un impulso realmente interesante, pues se requieren algunos componentes. En primera medida, por ejemplo, está la 5G, la cual es fundamental, ¿no? La 5G es una forma importante de conectar muchísimos de estos sistemas juntos, reduciendo mucho la latencia y así tener, digamos, una mayor cantidad de conexiones entre todos estos dispositivos del Internet de las Cosas que van a ser capaces de comunicarse todos entre ellos a través de una malla de esta red de 5G, obviamente con un mayor rendimiento, lo que va a impulsar en gran medida, digamos, todas estas tecnologías de borde. Aunque no parece que esto fuera a suceder en el corto plazo, aún falta afinar algunos temas técnicos, sobre todo temas legales y ambientales que se están discutiendo ahora, para contar con implementaciones ya reales de 5G y que se puedan masificar en el mercado, pero Gartner cree que en los próximos 5 años la tecnología 5G va a tener un impacto supremamente grande. Aunque la evolución de la 5G pues tarde algunos años adicionales, pues la cantidad total de dispositivos conectados en Internet hoy sigue creciendo de una forma casi que exponencial, como vemos ahí en la pantalla. Ya hoy estamos en 50.000, 100 millones de dispositivos conectados a Internet para este año 2020. Entonces, eso es una cifra pues bastante impresionante. Otro elemento importante para la evolución de estas tecnologías de borde es la creación de unos circuitos integrados que sean de bajo costo y que cuenten con la capacidad de procesar, digamos, pequeños algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, de machine learning, y estos chips o estos circuitos integrados que se puedan instalar en diferentes dispositivos de borde, ¿cierto? Lo cual haga que entre todos estos dispositivos pues se puedan generar comunicaciones y se genere como una red inteligente entre todos ellos. Aquí pues vale la pena mencionar que estamos pasando de un modelo, digamos, muy jerárquico, muy estático, donde el borde es un concepto de alguna forma separado hoy de la nube, y se calcula pues que estará más o menos disponible para 2025 un borde que actuará más como una especie de malla, ¿sí? Lo que hablábamos ahora con el tema del 5G, con conexiones, digamos, punto a punto entre todos estos dispositivos, haciendo esto una red mucho más dinámica, ¿sí? Lo cual aquí sí estaríamos ante la presencia de el concepto de una nube distribuida, que es lo que nos da pie acá a mirar la siguiente tendencia de nube distribuida. Esta nube distribuida representa una de las evoluciones más importantes, más significativas
que ha tenido hasta ahora la computación en la nube, ¿sí? Para el 2024, Gartner dice que las mayorías de las plataformas de servicios en la nube van a brindar servicios que se ejecutan justo desde el punto más cercano donde esté el usuario, así que es lo que mencionamos en la tendencia anterior de borde, que es uno de los principales impulsores de este tema de nube distribuida. En el borde, en este borde inteligente con dispositivos hay muchas cosas que tienen que pasar muy rápido y digamos que no hay forma de lidiar con los problemas de latencia porque la información tenga que viajar hasta una nube centralizada, ¿sí? O estar lidiando con desconexiones porque la comunicación hacia una nube central se cayó. Por ejemplo, no sé, imaginemos una planta de energía que le provee energía a toda la oficina, a todo mi edificio, y pues que esta planta deje de funcionar muchas veces porque se pierda la conexión con algún servidor centralizado por allá en una nube que está en Estados Unidos, no sé, digamos que eso es impensable ahora, pues no habría cómo trabajar, entonces pues irán apareciendo escenarios que exijan unas capacidades en los dispositivos de borde que permitan la operación de estos sistemas incluso en escenarios desconectados, sin que la operación pues de nuestro negocio se vea afectada. Uno de los aspectos que ha impulsado la nube distribuida es la complejidad alrededor de las nubes híbridas que tenemos hoy, ¿sí? Aunque, bueno, digamos que precisamente es el modelo híbrido lo que dejó, digamos, el camino allanado, preparado para este tema. En la imagen podemos ver, por ejemplo, unos servicios centralizados de nube pública, unos servicios personalizados en una nube privada, pero de alguna forma el problema es que este esquema es que las nubes privadas son a veces costosas y son un poco difíciles de gestionar y es compleja la integración con otros proveedores de servicio de nube pública. Entonces, pues lo que sucede acá es que las arquitecturas de nube pública se están llevando a un modelo un poco más descentralizado, que es lo que estamos viviendo hoy, donde se distribuyen algunos servicios en los centros de datos corporativos a través de tecnologías como, por ejemplo, el Azure Stack de Microsoft, donde el proveedor de la nube de alguna forma es el que asume la responsabilidad de esta arquitectura, de esta implementación y asume la gestión y la ejecución y la actualización de todos estos servicios. Entonces, digamos que esto nos soluciona algunos de los inconvenientes de este modelo totalmente centralizado en las nubes públicas, distribuyendo estos servicios en otras ubicaciones, ¿sí? Y que se podrá tener, digamos, una experiencia similar en la entrega de estos servicios, ya sea desde la nube pública o ya sea desde mi propio centro de datos empresarial, ¿sí? Lo cual de alguna forma me abre la puerta a este concepto de nube distribuida, ¿sí? Ahora, algunos de estos servicios se pueden distribuir hacia un borde lejano, un borde cercano, pero es importante tener en cuenta que en estos dispositivos de borde no se va a tener exactamente los mismos servicios que se tienen en las nubes públicas, ¿sí? Más bien será como unos servicios complementarios, ¿sí? Lo otro importante acá es que apenas estamos en las primeras etapas, ¿sí? Esto está en una etapa todavía muy incipiente, y esto va hacia una evolución de un modelo de nube distribuida que es importante analizar y tener presente y que seguramente tienen en la hoja de ruta los principales proveedores de nube pública. Eh, y aquí pues digamos que estamos dando inicio a un ciclo que va a tardar, no sé, de 5 a 10 años según estudios pues de estas principales consultoras, hasta que tengamos unos modelos bastante maduros de nube distribuida, pero es algo que tenemos que tener todos, digamos, de alguna forma en el radar y ya estar pensando cómo eso nos va a servir. Entonces, pues no se trata solo de un esquema para el acceso remoto de servicios, ¿sí? De una nube centralizada, no se trata de eso, ni tampoco se trata solo de distribuir servicios de las nubes públicas hacia nuestros centros de datos empresariales, ¿sí? Porque eso digamos que ya lo estamos teniendo hoy. Se trata más bien de un modelo totalmente diferente e innovador para la entrega de servicios, donde se entreguen servicios allá en los lugares donde se requiere y allá en los lugares que están cercanos a los usuarios que van a consumir y a utilizar estos servicios, ¿sí? Aprovechando toda esta potencia y toda esta robustez de las nubes públicas, pero combinado con la flexibilidad y la capacidad de estos dispositivos de borde, lo que básicamente lo convierte pues en la próxima era de las nubes, ¿sí?
Ahora vamos a hablar un poco, perdón, de los temas de elementos autónomos, ¿sí? Dice Gartner que para el 2025 más del 12% de los vehículos que se produzcan, por ejemplo, tendrán capacidades de hardware de conducción autónomos, ¿no? Pero se cree pues que todavía falta algo de tiempo para que estos vehículos autónomos pues lleguen a ser de uso masivo, pero sí en los próximos años se irá incrementando mucho el nivel de sistemas que puedan asistir a las personas, particularmente en entornos industriales y quizás en entornos de la educación también hay muchas, se están viendo muchas aplicaciones. El asunto ahora es que no estamos hablando solo de los carros autónomos, es como el ejemplo que tenemos todos en la mente ahora, pero no se trata solo de carros que se puedan manejar solos, sino de otros elementos autónomos como barcos, submarinos. Por ejemplo, en Noruega hay una compañía naviera que está haciendo experimentos moviendo productos en barcos que van solos, ¿sí? De un punto A un punto B. Digamos que también, por ejemplo, Estados Unidos está haciendo experimentos con aviones autónomos, con submarinos autónomos no tripulados. O sea, son cosas que hasta hace poco parecían absolutamente imposibles. Los drones son uno de los casos más típicos de los elementos autónomos. Ya vemos pues como grandes compañías de entrega de productos tienen drones realizando entregas en varias partes del mundo. Hay empresas como UPS, la empresa de envíos americana, que ya casi obtiene una aprobación de la Federal Aviation Administration para poder operar drones que estén por fuera de la línea de vista, por fuera de la línea visual, para que vayan más allá de lo que uno los puede ver y solo lleguen hasta otro destino. Entonces, digamos que con todo esto que está pasando en los mercados, eh, que están aprovechando todas estas capacidades, es bueno que recordemos nuevamente este concepto de espacios inteligentes centrados en las personas, ¿sí? que vimos al inicio, y a partir de ahí, de alguna forma, analizar los posibles casos de uso de esta tendencia. Por ejemplo, tenemos que pensar en qué capacidades estamos requiriendo nosotros, cuál es el nivel de movilidad requerido por los usuarios, cuál es el nivel de autonomía que se requiere o cuál es el nivel de interacción que vamos a esperar entre esos dispositivos autónomos, ¿no? Ahora un poco para entender cómo eventualmente podemos elegir los elementos autónomos que más se ajusten a nuestra necesidad o que más se requieran para un escenario de negocio específico. Aquí lo que se recomienda es no tener foco en el elemento autónomo como tal, ¿sí? En el dron, en el carro, no, sino tener foco en las capacidades que requerimos de estos elementos autónomos, ¿sí? Para lograr esto, pues se analizan los casos de uso que ya mencionamos y con base en esto identificamos cuáles son las capacidades que se requieren, analizamos el entorno en el cual van a operar estos elementos autónomos y ya con toda esta información, digamos que podemos entender cuál es el mejor elemento autónomo que se ajusta a estos casos de uso y ahí sí podemos, pues digamos, elegir cuál es el que sería más útil para nosotros en cierto escenario específico, ¿sí? De alguna forma el ejército es de las organizaciones que más se están enfocando en este tipo de tecnología, normalmente en misiones, por ejemplo, de reconocimiento utilizando drones autónomos no tripulados, y otras misiones, pues quizás con un tipo de potencial un poquito más agresivo, ¿cierto? Eh, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos trabaja, gústenos o no, en conceptos como los drones kamikaze. El dron kamikaze es un dron que tiene una tarea pues muy específica donde vuela alrededor de un área en busca de cierto patrón que debe atacar y pues luego se estrella contra ese objetivo, generando pues una explosión, lo que quizás pues nos devuelve un poco hacia los temas éticos que estábamos pues discutiendo ahora, ¿cierto? Todas estas tecnologías nos plantean unos retos éticos bastante interesantes. Eh, Ahora pues hablemos de la tendencia que se ha denominado el blockchain aplicado, el practical blockchain. Se calcula que para el 2023 las tecnologías inspiradas en blockchain pues van a soportar el movimiento y el seguimiento de al menos 2 billones de dólares en bienes y servicios por año, lo cual pues es algo que vale la pena tener en el radar, ¿no? Y revisar con detalle. La clave aquí es entender que esto es una tendencia que no se trata del blockchain como tal, sino
de todas estas tecnologías que están inspiradas en el blockchain. ¿Sí? Ya les voy a mencionar un poco más de esto. Si nos fijamos en la tecnología de blockchain, toda su cadena de bloques incluyen todos estos tipos de características que se ven acá en la diapositiva, hacia el lado derecho. Una fundamental es que es como un libro mayor compartido y distribuido, que digamos es una de las bases fundamentales de esta tecnología. Tenemos la inmutabilidad y la trazabilidad, y que es auditable, ¿no? Para que todos puedan compartir este libro y que se pueda rastrear todas las transacciones realizadas en estos bloques. Obviamente está encriptado para dar pues mayor seguridad a las personas pues de las transacciones hechas con estos bloques de blockchain. Y después de esto tenemos este concepto que indica que las cadenas de bloques tienen un consenso público, ¿no? Y que están distribuidas. Y la realidad es que hoy prácticamente ningún negocio posee, digamos, esta capacidad de tener esta gran descentralización de las cadenas de bloques y la validación a través de estos tokens. Eso plantea unos desafíos muy significativos de seguridad y confianza, y desafíos pues de regulación alrededor de ciertos usos, ¿no? Con este tema del consenso distribuido y con tokens, ¿sí? Este concepto tokenizado. Entonces, pues lo que está tomando mucha fuerza hoy en el mercado son las cadenas de bloques que llaman empresariales o corporativas, que son cadenas de bloques autorizadas que no tienen realmente un consenso distribuido, ¿sí? Digamos pegándonos al concepto, y donde se utilizan mecanismos de validación mucho más tradicionales, es decir, que son mucho más comunes, no tokenizados como originalmente está pensado el blockchain. Y con esto ya estamos viendo áreas donde hay una importante aplicación práctica de este blockchain, como en las finanzas o la gestión de identidades o la validación de la procedencia de productos y servicios. Con esto podemos ver que se está logrando un éxito grande al resolver problemas de negocio que tenemos hoy, que son inmediatos y que hoy tenemos y que podemos atacar con esta tecnología de blockchain aplicado. Digamos que con esto, la conclusión acá es que el blockchain aplicado sigue siendo fundamentalmente un libro distribuido, un conjunto de bloques de blockchain, ¿no? Distribuidos, digamos, a una escala un poco menor, que siguen siendo cadenas de bloques, por supuesto, encriptadas para garantizar la seguridad de las transacciones, y que aunque el blockchain completo tal como está concebido originalmente, pues tendrá seguramente un impacto gigante en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo ya se están logrando implementaciones prácticas utilizando lo que se conoce como el practical blockchain, el cual en realidad lo que hace es omitir algunas de las características originales del blockchain, pero que nos permite tener ya aplicaciones prácticas en el mundo real. Entonces eso digamos que es más lo que estamos viendo o lo que se está viendo en el corto plazo. Ahora finalmente vamos a llegar a la última tendencia que, bueno, no por esto menos importante, ¿no? Es la seguridad en la inteligencia artificial, ¿sí? Se cree que para el 2022 el 30% de todos los ataques van a aprovechar el envenenamiento de los datos de entrenamiento. Ya les voy a hablar un poco más de esto. Y el robo, el hurto de los modelos de inteligencia artificial, ¿sí? O lo que se conoce como las muestras adversas. Digamos, con esto los malos ya no solo están atacando los algoritmos de inteligencia artificial, sino que están utilizando la propia inteligencia artificial para poder realizar los ataques, lo cual pues se vuelve mucho más peligroso, ¿no? Es importante entender un poco que el uso de la inteligencia artificial pues es necesario para que la seguridad sea más efectiva, ya que los retos de seguridad que tenemos hoy no son los mismos que teníamos hace unos meses, y digamos que el panorama hoy está mucho más complejo y se requieren tecnologías más sofisticadas para enfrentar estos nuevos riesgos que existen. Pero entonces ahora es muy importante entender que la inteligencia artificial, aunque no se hará cargo en un 100% pues, de nuestra seguridad, va a ser más como un matrimonio entre las personas y la tecnología, ¿no? Para reforzar y garantizar de alguna forma la seguridad de todas nuestras plataformas, ¿sí? Digamos que un punto a tener en cuenta es que normalmente hay grandes suposiciones, por ejemplo, alrededor de los procesos de Machine Learning, ¿no? Donde las personas asumimos quizás que todo ya está construido de la manera correcta.
Y resulta que hay proyecciones, ¿no?, que indican que hacia el año, por ejemplo, 2025, cerca del 90% de los proveedores de seguridad, aunque dirán que cuentan con capacidades de inteligencia artificial, en realidad más de la mitad van a tener son sistemas clásicos basados en reglas, ¿sí? Que aunque pues son muy útiles para algunos escenarios, pues no serán realmente capacidades basadas en mecanismos de machine learning, por ejemplo, y aquí es donde debemos hacer unas investigaciones apropiadas y pues hacer preguntas a los proveedores de, bueno, ¿cuál es el mecanismo de capacitación que se le está dando al modelo de inteligencia artificial? O de dónde provienen los datos del modelo, o cómo se están actualizando los datos para el entrenamiento del modelo. Y digamos que esos son el tipo de preguntas pues, que debemos hacernos y no simplemente asumir que los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial pues están bien construidos desde un inicio. Ahora miremos, por ejemplo, cómo los atacantes están buscando quebrar la seguridad de estos sistemas de inteligencia artificial basados en Machine Learning. Aquí vemos una primera forma bastante ingeniosa, ¿no?, de atacar, que es la que se conoce como el adversarial machine learning, que esto es donde el atacante lo que hace es inserta datos, como datos adversarios, y así lo que hace es atacar a los modelos engañándolos, ¿no?, engañando al propio modelo para que fallen al realizar la clasificación de los datos, produciendo lo que se conoce como los falsos positivos o los falsos negativos en la información, produciendo resultados al final que son incorrectos y que no se esperaban del modelo, ¿sí? Lo cual, que esto es lo que hablábamos en un slide anterior, que esto es envenenar los datos y envenenar los modelos de aprendizaje, ¿sí?, con información incorrecta para que terminen produciendo resultados que no son los esperados. Y esto pues no es lo más complicado, ¿sí? Lo más complicado viene acá, donde lo que puede llegar a ser aún más problemático es que es lo que vemos del otro lado, ¿sí? No significa necesariamente que el atacante esté utilizando la inteligencia artificial o el machine learning, pero cada vez es más frecuente encontrar ataques más sofisticados que sí hacen uso de estas técnicas, y aquí es donde vemos, no sé, ataques mucho más avanzados y más sofisticados como el phishing de voz, por ejemplo. El phishing de voz es capaz de falsificar la voz de alguien, no sé, imaginemos que se falsifica la voz del presidente de la compañía y hace una llamada y convence a un empleado de hacer algo que no debe hacer. No sé, y ya no es esta voz robótica pues de los sistemas que vemos en las películas, sino que son capaces de falsificar en realidad la voz tal cual en lenguaje natural como se escucha. Y digamos, con esto vemos una gran evolución de estos ataques que ya no son los típicos correos electrónicos que se envían masivamente a millones de personas, sino que ya son robots con algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de realizar ataques masivos y muy sofisticados, aplicando cosas como la minería de datos, por ejemplo, en las redes sociales, o esculcando revisando los correos electrónicos que la gente ya ni se acuerda que tienen los buzones de hace años, y con todo esto logran ejecutar ataques donde hasta las personas más experimentadas pueden terminar siendo víctimas de estos ataques. Entonces, de alguna forma con esto queda entendido y queda claro que es muy importante asegurar nuestros modelos de inteligencia artificial, como también es importante utilizar la inteligencia artificial para mejorar nuestros propios recursos de seguridad, ¿no? Y de esta forma tener, digamos, la capacidad suficiente para enfrentar estos ataques que son cada vez más sofisticados y pues a los que nos estamos ya enfrentando actualmente. Bueno, me disculpan, me pasé cinco minutos del tiempo. Con esto terminamos esta muy breve introducción a las tendencias de la industria. Les agradezco enormemente a todos por su tiempo, y pues por favor adelante si tienen alguna pregunta. No sé, Jonathan, si hay preguntas en el panel en este Muchísimas momento. gracias, Juan. Por el momento no tenemos preguntas. Les quiero recordar a todos los asistentes que si tienen alguna nos pueden escribir por el chat y nos encargaremos de ir resolviendo cada una de ellas. Si quieres, Juan, demos medio minuto para revisar si tenemos preguntas, y si no, pues ya cerraríamos la sesión. ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Mientras esperamos, eh, pues nada, volverles a agradecer el tiempo y todas estas, vuelvo y les repito lo que les dije al inicio, puede parecer temas de ciencia ficción, quizás algunas muy adelantadas, muy de película,
pero son temas que hoy se están utilizando, tendencias que hoy se están aplicando, tendencias que, como les dije, si nosotros no las tenemos en cuenta, muy seguramente mi competidor sí las está viendo en el radar, y pues son cosas que tenemos que estar pensando con nuestros proveedores, ¿sí? Tenemos que trabajar en conjunto todos para mirar de todas estas tendencias cuáles nos sirven, cuáles son útiles, qué de todo esto podemos agarrar. Ya vimos, por ejemplo, en el tema de blockchain, que no todo tiene que ser tal cual como la tecnología está, podemos solo agarrar y utilizar lo que nos sea más útil, y pues para esto es súper importante mirar en el mercado con quién podemos trabajar este tipo de cosas. Por supuesto, en Software One estamos más que dispuestos a ayudarlos y apoyarlos en cualquier tema de tecnología pues que quieran mirar con nosotros. Perfecto, Juan. Mira, Juan, tenemos una pregunta. Mentiras, tenemos dos preguntas y tres comentarios. Ok, Bueno, tenemos tres preguntas. Te doy primero las preguntas y luego los comentarios. perfecto. Juan Carlos nos pregunta, estos ataques de modelos de inteligencia artificial, ¿cómo se esperaría contrarrestar esos ataques? Al final lo que tenemos es un tema muy complejo porque son ataques muy sofisticados. Lo importante acá es tener en cuenta que la inteligencia artificial la podemos utilizar en dos sentidos. Y la podemos utilizar para nuestros propios sistemas, ingresando, digamos, algoritmos de inteligencia artificial a mi sistema para que sea capaz de, no sé, predecir escenarios de negocio que yo no estoy teniendo en cuenta, pero también se debe se puede y se debe utilizar para asegurar mis propios modelos de inteligencia artificial. Es decir, ¿cómo sé yo que un modelo de Machine Learning me está produciendo el resultado que yo espero? Pues lo puedo hacer de dos formas, ¿cierto? Manualmente, haciendo pruebas con el modelo, o segundo, teniendo otro sistema de inteligencia artificial que sea capaz de evaluar si el modelo está bien o mal. Ahora, siempre va a existir la pregunta de, bueno, y si el sistema que estoy utilizando para hacer la evaluación también fue atacado, ¿qué? ¿Cierto? Pues obviamente aquí vienen otro montón de variables, pues como los ambientes controlados, la seguridad que yo estoy poniendo, los escenarios de prueba que estoy utilizando, y digamos que la misma preocupación, quitándonos un poco el concepto de inteligencia artificial de la cabeza, pues es la misma preocupación que tenemos hoy, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que mi sistema web que está expuesto a la calle sí está funcionando y no está siendo atacado? Ah, pues utilicemos un sistema que lo evalúe y que lo audite. Bueno, y si ese otro sistema también está malo o también fue atacado, ¿qué? Siempre habrá esa preocupación, pero digamos que parte de lo fundamental acá y de lo que, digamos, de alguna forma estas grandes consultoras como Gartner nos recomiendan es utilice los sistemas de inteligencia artificial para evaluar y para chequear que sus otros modelos sí estén funcionando bien y que no tengan, por ejemplo, temas como datos envenenados y estén produciendo resultados que no se esperen. Perfecto. Omar nos pregunta, en el caso de Edge Computing, ¿cuáles son las empresas líderes por ahora? En los temas de borde, pues en Colombia hay pocas compañías que están trabajando, pues digamos que aquí en público, pues es difícil dar como nombres específicos de compañías. Si quieren, luego nos contactamos directo en una llamada o por un correo y ya les damos nombres, pues para que aquí no quiero entrar en temas, pues de pronto ir a mencionar nombres que no se ven al aire y más que esto va a quedar grabado. Pero lo cierto es que en Colombia son pocas las compañías que están liderando estos temas de dispositivos en blockchain, perdón, en dispositivos de borde. En Estados Unidos hay muchísimas compañías que ya están trabajando en eso, en Europa también hay muchísimas. En Colombia apenas hay algunas compañías que están produciendo estos dispositivos, son compañías muy de hardware que lo que hacen es construir los dispositivos de borde, y se combinan o hacen alianzas con compañías de software, como por ejemplo como con nosotros, en donde producimos, digamos, de alguna forma o somos capaces de desarrollar el software para esos dispositivos. Entonces, pues luego, digamos, Jonathan, regálame el correo de la persona para luego por el interno darle nombres. Pues no quisiera pues acá darlos al público, pero son solo algunas compañías, pocas lastimosamente en Colombia, que están produciendo, pero sí las hay. Hay, de hecho, se me ocurren acá dos que han tenido mucha relevancia en el tema de desarrollo de estos, más que todo, sensores y dispositivos
que incluso se están utilizando hoy por ejemplo, en el comercio, cuando entramos a una tienda y hay sensores analizando, digamos, los pasillos que más recorremos o los sectores de la tienda en donde más tiempo nos detenemos a mirar, entonces pues me pueden llegar con promociones específicas de la ropa que había en ese sector particular. Todos estos dispositivos sí hay unas compañías que están haciendo eso acá en Colombia. Los nombres se los paso por interno, porfa, Jonathan, me mandas el correo. Listo, perfecto. Por tiempo, entonces te voy a dar solamente las últimas dos preguntas. Claro que sí. Brian nos pregunta, integración en estas tecnologías con herramientas Microsoft, por ejemplo, Windows, Office 365, Open Source. Eh, sí, digamos que todas, de alguna forma, como les mencioné en varios slides, los grandes, cuando yo hablaba de los grandes proveedores de nube, pues son, por ejemplo, Microsoft con su tema de Azure y lo mismo con otros proveedores de nube. De alguna forma, todos están muy orientados a todas estas tecnologías. En todos estos vamos a encontrar integración con temas de dispositivos de borde, digamos, Azure tiene una capa gigantesca en el tema de IoT para comunicarse con dispositivos y hay muchísimos aplicaciones hoy en día del tema de IoT. De hecho, nosotros ya digamos que podemos mostrar un caso con unos dispositivos de borde que analizan unas partes donde se siembran, donde hay cultivos y digamos estos drones son capaces de tomar fotos y analizar en qué sectores hay, digamos, plagas que se deban atacar y todo esto, digamos, combinado con tecnologías precisamente de nube pública. Entonces, la respuesta ahí es sí, todos los proveedores de nube pública tienen ya hoy full compatibilidad con muchos de estos temas, con Borde, con todos están apuntándole hacia el tema de nube distribuida, todos están trabajando en temas de hiperautomatización, todos tienen servicios cognitivos, servicios de machine learning, en general servicios de inteligencia artificial disponibles y vale la pena que lo mencione otra vez, son muy fáciles de utilizar. No tenemos que ser expertos en inteligencia artificial, no tenemos que ser expertos en machine learning. Lo único en lo que tenemos que ser expertos es en nuestros negocios, en entender qué necesitamos, que nos entreguen esos modelos, entrenarlos apropiadamente y utilizarlos y consumirlos. Están, de alguna forma me devuelvo a la tendencia de democratización donde estos servicios están al alcance de cualquiera sin que tengamos que ser expertos en estas tecnologías. Entonces, digamos que full compatibilidad, todos los proveedores de nube pública hoy están full compatibles prácticamente con todas las tendencias que hablamos hoy. Perfecto. Y por último, Juan Carlos nos pregunta, ¿SoftwareOne actualmente tiene proyectos con inteligencia artificial? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, nos pueden contactar por el interno y de hecho les podemos mostrar uno en el que estamos trabajando más recientemente. Bueno, en el que estoy pensando, desafortunadamente se puso en stand-by, con una compañía muy grande, que en este momento está en stand-by pues por los temas de la crisis pues que estamos viviendo hoy, pero sí, por supuesto, estamos trabajando con temas hoy de inteligencia artificial y como les digo, más que encantados de mostrarles que no es una ciencia muy del otro mundo, no necesitamos ser los más especialistas, ustedes en sus negocios no necesitan ser los más expertos ni hacer una maestría en inteligencia artificial, es simplemente entender qué me pueden entregar los modelos, qué necesito de ellos, entrenarlos apropiadamente y consumir estos servicios. No es complejo, pero sí estamos trabajando hoy en unos temas de inteligencia artificial. De hecho, hay uno que sí les puedo mencionar ya. Uno de nuestros ingenieros desarrolló un sistema, todavía no está muy complejo, pero ya hoy funciona y es un sistema que analiza imágenes médicas para tratar de predecir en cuáles puede haber riesgo de infección por coronavirus. Es un sistema que ya se está mirando incluso con una compañía grande para ver cómo la terminamos de fabricar y de masificar de manera gratuita y fue desarrollada por unos ingenieros de SoftwareOne. Entonces sí tenemos sistemas, nos pueden contactar y les contamos pues un poquito más acerca de esto.
Perfecto, Juan. Bueno, yo creo que por tiempo debemos finalizar la sesión. Los comentarios básicamente se resumen en agradecimientos y felicitaciones por esta presentación. Entonces, como lo indican nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión, Juan. Felicitaciones porque es un tema de bastante interés. Y a todos los asistentes, recomendarles, al finalizar esta sesión tendremos una pequeña encuesta. La idea de esta encuesta es que podamos documentarla porque queremos conocer su opinión sobre esta sesión. Además de esto, comentarles que a las primeras 10 personas que documenten esta encuesta les estaremos haciendo llegar un regalo de parte de Microsoft y de Software One. Entonces, solamente pues para comentarles esto. Si tienen alguna duda, si quieren profundizar sobre algún tema en específico, como les comentaba, nuestro enlace de blog se los acabo al inicio de la sesión, se los escribí en el chat. Si ustedes quieren ver artículos de otros temas, ver grabaciones de otras sesiones digitales que hemos tenido, de esta misma sesión digital, la pueden ubicar en este blog una vez finalizado el webinar. Mm, y por último, pues también les acabo de compartir nuestro correo electrónico si desean profundizar o tener alguna consulta adicional sobre este y otros temas que hemos realizado, ¿de acuerdo? Si de pronto no lo ven visualizado en el chat, el correo es info.co@softwareone.com, ¿de acuerdo? Entonces, Juan, muchísimas gracias por apoyarnos en esta sesión. No, muchas gracias a todos ustedes, gracias Jonathan, y bueno, mil gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Vale, muchísimas gracias, hasta luego.